Mati, ¿qué acaba de pasar con la guardia? Que no se puede grabar. Nos dijo que no se puede grabar. ¿Y qué vamos a hacer? Grabar. Buenas tardes, señoras y señores, desde la ciudad de Firenze, la estación Santa Maria Novella. Hoy nos vamos a embarcar rumbo a Milano en la cabina Prima Business Class de Italo Treno. Arriba está Club, aquí está Prima Business Class y aquí abajo Smart, que sería como turista. Señoras y señores, una vez más, bienvenidos a Última Llamada. Prego. Gracias. ¿Por qué no te gusta? Porque se ve borroso alrededor. Está buenísimo. Muy bien, embarcando ya en esta enorme formación de Italo Treno. Vamos a viajar hoy en la carrozza, como se dicen aquí los coches, de Prima Business, que es una cabina, como pueden ver, con 3 asientos por fila, 2 a un lado del pasillo y 1 al otro. Son unos asientos agradables, aunque ya lucen un poco desgastados. Estos trenes pues tienen más de 10 años o por ahí. Hace rato que los viajo yo y no han cambiado demasiado. Y lo que sí puedo ver hoy es que hay un nivel de suciedad en la moqueta del tren que jamás en mi vida había visto en un tren de Italo. Vamos a ver cómo sigue el resto del viaje. Esto antes en Italo no pasaba, pero bueno, paciencia. ¿De quién serán esos pies? Son míos. ¿Qué es esa porquería que tenés ahí atrás? Esas son unas galletas que se llaman pan di stelle, ¿Te gustan? que me gustan mucho. Le puedes pasar la lengua al suelo No, si quieres. pero me duele mucho que estén rotas, ya que ellas también tienen sentimientos. ¿Qué dice? Aquí un apoyapiés, un cesto de basura, una luz de lectura individual que se apagará así. No está mal. Para inclinar el asiento. Un espacio como para apoyar un móvil y una bandeja para comer, beber, trabajar, etc. ¿Alguna opinión del tren, Mati? ¿De la business? Muy cómodo, pero muy asqueroso. ¿Qué es muy asqueroso? Todo. ¿Tipo? El suelo. Bueno, eso no es todo, es el suelo. ¿Algo más? No, ¿Estás contento que vas a Milano? mucho. ¿Mucho cuánto? Muchísimo. ¿Del 1 al 10? 1000. Bien. Partimos puntualísimos de Firenze rumbo a Milano. Benvenuti a bordo di Italo 8134 da Reggio Calabria Centrale a Torino Porta Nuova. Il treno fermerà a Bologna AV, Reggio Emilia AV Mediopadana, Milano Centrale, Ro Fiera Milano, Torino Porta Susa, Torino Porta Nuova. Vi ricordiamo che a bordo è vietato fumare. Italo Treno no ofrece coche bar, coche cafetería. Italo Treno no ofrece coche bar, coche cafetería. Lo que sí tiene es estas máquinas entre coches, estas máquinas de snacks y bebidas con precios bastante justos. Se lo voy a mostrar. Tienen una cantidad enorme de snacks a 2 euros la bolsa, patatas fritas, fonsis, ensalada de atún, chocolates y luego bebidas. Piensen que estamos arriba de un tren, un agua a 1,50, Coca-Cola, Nestlé o Red Bull entre 2,50 y 3 euros. Bueno, me parece bastante justo. Y una máquina automática de café de Lavazza, que bueno, tiene de todo. No voy a tomar nada porque acabo de tomar en Firenze, pero tiene mucho, hasta descafeinado, chocolate, leche sola. Bueno, en fin, ¿quién va a pedir leche sola? A ver si puedo ver el precio. No. Aquí adelante ya la carroza Smart. Ven que esto es como la turista. Son 2 asientos a cada lado del pasillo, a diferencia de Prima Business Class, que son 2 asientos al lado del pasillo y 1 al otro. Y esta es la cabina de Prima Business, que es donde yo estoy sentado.
para que vean la diferencia. Este tren tiene capacidad para 472 pasajeros y siempre es importante recordar que Italo te permite llevar tanto equipaje de mano como de bodega sin costo adicional. Bien, primera parada, Bolonia. Primera y única entre Firenze y Milano. Son paradas relativamente largas, se están 10 minutos, 15 minutos, o sea que se puede bajar y estirar un poco las piernas. Esta es la estación de Bolonia, como les comentaba, es subterránea, ¿sí? Y ahora la próxima estación es Milano. El viaje completo es 1 hora 55 minutos con la parada incluida. Buonasera. Bueno, Mati, ¿qué acaba de pasar con la guardia? Que no se puede grabar. Nos dijo que no se puede grabar. ¿Y qué vamos a hacer? Grabar. Bueno, sí había otra parada intermedia que es Reggio Emilia. De hecho, de aquí es mi familia materna y no vengo hace como 15 años. Mientras estamos parados en Reggio Emilia, se dio el primer servicio y único que va a haber de aquí a Milano. Taralli, que son unos bizcochos muy clásicos del sur, salados. Coca-Cola, había agua mineral y zumo de naranja también, y unas toallitas sanitizantes, se dice, para limpiarse las manos. A ver, mostrame un tarallo. Estos son el taralli. Están buenísimos, ¿a que sí? Dale nomás. Estamos viajando en Prima Business Class, que es la clase intermedia de Italo. Era mucho mejor antes, hoy estoy bastante desilusionado con el viaje, pero en cualquier caso, la Smart, que es la clase turista, la veremos próximamente en un video, y la Club, que es como la primera, la pueden encontrar aquí arriba en este enlace, en un viaje que hice entre, si no me equivoco, entre Roma y Firenze. Ahí, basta, por favor. Que no me peso. Qué lindo pendiente, ¿no? Bien, estamos a 10 minutos de la estación central de Milano. Ya se empiezan a ver la periferia de la ciudad, que es bastante grande. A Milano, se vacía el tren pero se vuelve a llenar. Miren la cantidad de fila que hay de afuera. Se baja todo Dios y sube todo Cristo. Este tren ahora va a Torino. Milano-Torino es una ruta con mucho tráfico. Miren la cantidad de gente que sale del tren en Milano y sube en Milano. Para este lado lo mismo, miren la cantidad de gente esperando subirse aquí. Qué bonita que está desde hace varios años la estación de Milano Centrale. Tendrían que haber visto esta estación hace 20 años atrás, lo que era. Estaba llena de palomas dentro, llena de caca de palomas. Absolutamente desgastada, cayéndose a pedazos. Ahora ha sido renovada completamente. Han restaurado las paredes, los techos, los vitró, han puesto negocios. La verdad es que da gusto ahora mismo visitar esta estación.
Estoy haciendo este cierre ya desde Barcelona, ya regresé de Milano, no me dio tiempo a hacerlo mientras estuve ahí, pero bueno, da más o menos lo mismo. Lo que quiero transmitirles es que la experiencia con Italo sigue siendo buena, es un tren eficiente, atraviesa Italia de norte a sur, de sur a norte. Este tren es un tren que sale de Nápoli o de Salerno y termina en Torino, por lo cual tiene muchas escalas intermedias, se ensucia mucho el tren, no está bien mantenido, es decir, antes esto no se veía en Italo, toda esta basura que había en el suelo. El aspecto realmente, bueno, la sensación no es agradable. Antes en Italo, después de cada parada te servían un snack en Prima y en Club Executive. Ahora te lo sirven una sola vez durante el trayecto. No sé cómo lo manejan, pero en realidad las dos últimas veces, no, ni siquiera me pasó eso las dos últimas veces. La última vez, previa a esta, que había viajado con Italo, había viajado en el Salotto de Club Executive. O sea, es el pasajero que más caro había pagado el billete en ese tren era yo. Y no solo no me sirvieron snacks, se olvidaron de servírmelo. Es decir, y era el único pasajero que había, hay solo 2 salotos y era el único pasajero que había en Salotto en ese tren. Quiero decir, evidentemente hay un problema si al pasajero que más te tienes que ocupar de darle un buen servicio te olvidas de dárselo, pues hay algo en la atención al cliente que está funcionando mal. El estado del tren no era del todo bueno. Sin embargo, les digo, si tienen que viajar por Italo, viajen tranquilos. Puede estar un poquito sucio el suelo. La verdad es que muchos retrasos no tiene. Es muy cómodo para unir Italia de norte a sur. Es comodísimo, rápido, eficiente. Y sobre todo el hecho de que permita llevar una maleta de mano y una maleta de despacho, de bodega, de manera gratuita, también es un gran plus, digamos, para esta compañía. Que en este viaje le voy a dar un 6, pero que muchas otras veces ha sido muy eficiente para mí. Dicho todo este choclo de cosas, quiero mandarles un abrazo enorme a todos. Quiero decirles que apoyéis al video si les gustó, le deis un like, que sigáis al canal, que se suscriban, ahí denle aquí abajo, y que cualquier pregunta que tengan sobre Italo me la dejen aquí debajo, que se las voy a contestar en cuanto pueda, ¿vale? Les mando un abrazo muy muy fuerte a todos. Adiós. Last call for passengers on flight